El último día de ERIE. Steve Oakensmith. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños. Weird Tales. El último día de ERIE. 7 a.m. Sonó la alarma del radio al lado de la cama queen size de Larry R. Un locutor de voz profunda comenzó a relatarle los principales sucesos del día. A Edie no le importaban nada tales sucesos, pero se quedó acostado un rato más, dejando que el locutor se explayara. Ya nadie estaba con él para darle una patada en plan de juego y decirle que apagara el ruido de su radio. Tampoco nadie a quien prepararle un desayuno. Ni para darle sus pastillas. El mundo se reducía a él y el locutor. 7:19 a.m. Por fin Edie se resolvió a abandonar la cama y salió al porche en pijama y bata para recoger el periódico matutino. Afuera hacía fresco, tal como los alegres anunciadores habían pronosticado por radio. Una tormenta nocturna plantó charcos sobre el pavimento. Examinó el patio en busca de la pequeña forma negra que a veces acudía saltando hacia él, saludándolo a maullidos como si fuera un pariente perdido al que se encontraba de pronto. Pero la gata no estaba. Edie volvió al interior de su casa. Se comió el desayuno sentado al borde de la cama. Ese era un hábito que se negaba a abandonar, aunque no quedara nadie a quien hacer compañía. 7:42 a.m. Edie se dio una ducha, se afeitó, se lavó los dientes, se cepilló, se enjuagó y repitió todo una vez más. Enseguida eligió cuidadosamente su atuendo. Se puso su mejor camisa blanca, su mejor traje y su corbata predilecta. Limpió sus zapatos antes de ponérselos. Se miró al espejo, enderezó la corbata y puso en su sitio algunos pelos rebeldes. Luego tomó la pistola del buró y la ajustó al cinturón. Algunos policías se volvían un poco descuidados desde años antes de su fecha de retiro. Otros esperaban a dejarse ir hasta que faltaban unos meses o semanas para el último día. Edie se acordó de aquel policía, un colega detective, que llegó el último día vestido con camisa hawaiana y bermudas. Hizo reír mucho a todos, pero eso no era el estilo de Edie. Había determinado que cada día de servicio en las fuerzas de la policía debía contar. Aún el último, 8:07 a.m., Edie estaba a punto de abrir la puerta del coche cuando oyó a la gata. Venía corriendo hacia él por el camino de entrada del auto, maullando con toda intensidad. El policía se arrodilló y extendió el brazo derecho. Como era su costumbre, la gata se frotó la cara con su mano repetidamente antes de ponerse de espaldas al suelo y estirar las patas. Le rascó la panza. Su pelambre era larga y estaba revuelta. ¿Te gusta, amiguita? ¿Te gusta?, le preguntó Edie a la gata, que comenzó a ronronear. Edie nunca tuvo un gato, en realidad no conoció a ningún gato, no le despertaban ningún interés. No sabía qué edad tendría la gatita negra. Llevaba más o menos un mes de andar por el vecindario. Desde la primera vez que la vio había crecido notablemente y también se había vuelto más amigable. No llevaba collar ni placa de identificación. A veces Edie se sorprendía pensando en la gata con preocupación. ¿En dónde dormía? ¿Qué comía? La vio en una ocasión cruzando el camino de Green River, y durante varias horas lo atormentó la imagen de la gatita tratando de cruzar calles con tránsito de coches. Pero siempre se obligaba a recordar que él no era una persona afecta a los gatos. Tenía cosas más importantes en que pensar para andarse distrayendo con animales bobos. Basta ya por hoy, le dijo a la gata y se levantó. Ella rodó de nuevo sobre la panza y lo miró esperanzada. No. Se acabó. Adiós. Se subió al coche y encendió el motor. Salió en reversa lentamente, con la mirada sobre la gata por si daba un salto y se metía bajo las ruedas. Pero ella permaneció donde estaba, contemplándolo, al parecer sin poder comprender sus deseos de abandonar el patio perfecto y la gata perfecta, ambos maravillosos según ella. 8:33 a.m. De camino al cuartel de policía, desde el estacionamiento, 3 agentes lo interrumpieron, hombres que no había visto en la última semana. Cada uno lo detuvo por separado, y todos le dijeron las mismas palabras. «Cuánto siento lo de tu esposa». Edie respondió de la única manera posible. «Gracias».
Al pasar frente a la oficina de recursos humanos, una compañera de trabajo lo interpeló. Miren quién llega temprano. Hey, Larry, ¿acaso no sabes que en tu último día se supone que no debes llegar antes del mediodía? El pájaro madrugador es el que atrapa al gusano, replicó Erie. Una oficial uniformada se detuvo al pasar. No te preocupes por pescar más gusanos, Detective R. Mejor vete a Arizona a pescar algo de sol. Déjanos los gusanos a nosotros. 8:45 a.m. Erie ya había puesto orden en la oficina, preparando su partida. Las paredes estaban desnudas, el escritorio recogido y los cajones prácticamente vacíos, excepto por algunas plumas, clips y formularios abandonados. Era imposible ignorar el papel adhesivo de color amarillo en el centro exacto de su escritorio. Era de Hal Allen, director del Servicio de Detectives / Homicidios, su jefe. La nota decía: ven a mi oficina lo más pronto posible. Erie tuvo la esperanza de que se tratara de una asignación especial, algún favor para Allen o para el departamento, algo que aprovechara sus décadas de experiencia, que hiciera contar sus últimas 8 horas como oficial de la policía. 8:48 a.m. Un segundo después de entrar a la oficina de Mededes, la asistente administrativa de Allen y organizadora de todas sus entrevistas, Erie supo que iba a tener problemas. Había caído en la trampa y no había forma de salir de ella. Tras el escritorio de Dedes se amontonaban unas 20 personas frente a un cartel que rezaba: te vamos a echar de menos, grandulón, con docenas de firmas y dibujos de esposas e insignias policiales, y hombres vestidos con la ropa a rayas de los presidiarios. Todos los que lo esperaban, la división de homicidios completa más algunos técnicos del sector de pruebas y viejos camaradas de otros departamentos, comenzaron a cantar, porque es un buen compañero. Erie se quedó de pie, sonriendo como era su deber, y lo afrontó como todo un hombre. 9:09 a.m. Erie soportó la canción, los abrazos y las palmadas en la espalda, y el pastel de vainilla con la silueta de Arizona en el betún de color anaranjado. Soportó asimismo el discurso de Allen sobre 33 años de servicio y 112 asesinos tras las rejas. Aguantó todo sin decir cosas como, y los 29 asesinatos sin resolver, ni, ¿por qué me mudaría a Arizona sin Nancy? Cuando finalmente terminó la ceremonia y los celebrantes se fueron, fue claro que él también debía marcharse. Tenía formularios que llenar y cajones que vaciar, ¿cierto? En cambio, le pidió a Hal Allen permiso para entrar a su despacho. ¿Qué traes en la mente, Larry? Allen venía de otra generación de policías y era más joven que Erie. Todos los días hacía ejercicio. Sus paredes no estaban cubiertas de fotos de sus hijos ni artículos de periódicos sobre sus arrestos importantes. En cambio, mostraban sus diplomas, uno de licenciatura en justicia criminal, otro de máster en psicología, además de carteles sobre liderazgo y metas. Para él, ser policía no era cosa de vocación, sino una carrera. Pero Erie sentía simpatía por él y abrigaba esperanzas de que lo entendiera. Quiero tu autorización para volver a tomar uno de mis casos pendientes. Vamos, Larry, repuso Allen, vas a tener que soltar las cosas. Solo por el día de hoy, Al. Quiero hacer algunas preguntas, ver si es posible echar a rodar la pelota de nuevo. Al fin del día se lo pasaré a Dev Rogers con un reporte completo. Allen, sonriendo, meneó la cabeza. He oído hablar de esta condición. La llaman dedicación al deber. Tendremos que curarte de eso. Te ordeno un día de jugar solitario en la computadora, seguido de tu merecido retiro bajo el sol de Arizona. A Nancy le gustaba Arizona, Al. Es por ella que nos íbamos a mudar allá. Oh, respondió Allen, y se le borró la sonrisa del rostro. Así que no vas a, no lo sé. Todavía no habíamos firmado nada cuando Nancy se puso peor de pronto. No estoy seguro de querer irme de Indiana. He pasado aquí toda la vida. Erie se reacomodó en el asiento, nervioso, antes de proseguir. Pero no se trata de eso. Solo pido otro día de servir y proteger. Allen se inclinó en su silla giratoria y le dedicó a Erie una larga mirada pensativa, como si lo viera de verdad por primera vez. No vas a poder solucionar el día de hoy tu caso número 113, Larry. Solo vas a investigar pistas frías que no conducen a nada. A mí me gustan los días así. Allen asintió. Está bien. Haz lo que sea preciso.
pero asómate a mi oficina antes de irte el día de hoy. Quiero volver a hablar contigo. Edie prácticamente saltó de su asiento. Por primera vez en el día se encontró de verdad despierto. Sí, señor, dijo. Lo que tú mandes. 9:31 a.m. El detective David Rogers se encontraba hablando por teléfono cuando Edie apareció en la puerta de su oficina. Rogers le indicó por señas que pasara mientras decía: no hay ningún problema. Colgó el teléfono y le habló a Edie. El jefe dice que quieres arrestar a un mal tipo el día de hoy. Solo quise pedir prestado uno de mis casos, si a ti no te parece mal. Rogers sonrió y señaló una pila de carpetas en un rincón del escritorio. Escoge tu veneno, sugirió. Si insistes en trabajar en tu último día, no seré yo quien se oponga. Edie hojeó los archivos de casos pendientes. ¿Quería al traficante de crack de 15 años, que llevaba muerto 4 meses? La mujer de 20 y tantos sin identificar encontrada en los bosques del Parque Lloyd, con 6 meses de haber sido asesinada? ¿O el vendedor de seguros de edad madura, con 10 meses de ser cadáver? Los ojos muertos lo miraban desde las fotos Polaroid engrapadas a los informes de las autopsias. Contemplaban su mente, diciendo: haz algo. Cobra mi venganza. Mi venganza, pero la justicia no es para los muertos. Eso aprendió a lo largo de años de trabajar con homicidios. No tiene ningún caso librar las batallas de una cruzada por un cadáver. No dejará de ser cadáver, aunque al asesino se le convierta también en cadáver. Pero las familias, los seres queridos, los vivos, a ellos sí se les puede ayudar. Eligió uno de los archivos y se fue. 10:07 a.m. Pine Hills, en contraste con la mayoría de los suburbios antiguos en torno a la ciudad, en realidad sí hacía justicia a su nombre. Había tanto laderas como pinos, aunque no en exceso. Entre los colegas de Edie, también guardaba la reputación de producir adolescentes salvajes. En la noche de Halloween, las patrullas de policía vigilaban el barrio como si fuese Compton o Watts, y los cuerpos paramédicos de emergencia y primeros auxilios estaban atentos a las heridas inevitables de proyectiles de botellas, M80, vidrios rotos y buzones explosivos. En el corazón del barrio serpeaba Oarad Rad, una pendiente muy inclinada de breve longitud, llena de curvas. No medía más que 1 cuadra, con calles que desembocaban en ella y subían hacia las laderas de los cerros más altos de la zona. Desde arriba se podía ver el aeropuerto, a menos de 2 kilómetros de distancia. Y otra cumbre ofrecía el panorama del basurero municipal. La casa situada en Oarad Rad 1701 no era simplemente la casa en donde vivió Joel Kaufman, el vendedor de seguros. Fue también el sitio donde murió. Cuando R llegó, encontró en la entrada 2 carros estacionados, un Ford Taurus plateado de mediados de los 90 y una camioneta pickup, también Ford, de color rojo. Él se acordaba del Taurus, dejó el carro junto a la acera y fue andando a la casa. Todas las cortinas se hallaban cerradas. Al pie de la entrada para autos yacía tirado un gran bote de basura de plástico. Llamó al timbre y esperó. Dio golpes en el metal desvencijado de la puerta de red. Se movieron las cortinas de la ventana frontal y se asomó el rostro de una mujer entre las sombras. Edie trató de sonreír para inspirarle confianza. Sacó su placa de policía. Soy el detective Edie, señora Kaufman. El rostro desapareció. Edie esperó un poco más. Por fin se abrió la puerta de la casa. La puerta mosquitera frente a ella permaneció cerrada. Todas las luces de la casa estaban apagadas. Candace Kaufman dio un paso atrás para evitar la luz del sol. Hola, lo saludó la mujer. Hola, señora Kaufman. He venido esta mañana solo a hacer unas preguntas para el seguimiento del caso. ¿Es buena hora para hablar? Por supuesto, replicó, con una voz casi sin vitalidad. Vestía una bata. Edie recordó que era lo que la gente solía llamar un ama de casa, dedicada al hogar. Tras la muerte del marido, perdió el punto focal de su vida, sin tener algún empleo donde poner su atención. Tampoco tuvo hijos que la mantuvieran ocupada y le apartaran la mente de todo lo sucedido en el pasado, en su propia cocina. La visualizó pasando todo el día sola en su duelo oscuro dentro de la casita blanca. ¡Qué bien!, aprobó Edie. En primer lugar, necesito decirle que no tenemos ninguna nueva pista.
Pero hemos designado a un investigador del caso a partir de la semana entrante, el detective David Rogers. No pierda las esperanzas, señora Kaufman. Es un buen detective. Después de una breve pausa respondió asintiendo. Bueno. No las perderé. Muy bien. En segundo lugar, estaba pensando si tendría usted algo nuevo que decir, recuerdos o ideas que pudieran ser útiles para la investigación. La señora Kaufman lo miró impasible. De pie en las sombras, del todo inmóvil, parecía plana, unidimensional, reducida a la silueta de una mujer. Su forma, los hombros vencidos, el pelo enmarañado y la cabeza inclinada a un lado. Le recordó a Nancy hacia el final, cuando se puso tan débil que apenas se sostenía. Puede ser cualquier cosa, prosiguió el detective, incluso rumores que corran por el barrio. Cada detalle puede ser importante, señora Kaufman. Ella meneó la cabeza con lentitud. No sé qué decirle. Yo no me he enterado de nada. No importa. No hay motivo para que usted haga nuestras labores. Solo resta una cosa que quisiera decirle. Sacó una tarjeta del bolsillo del saco. Quiero entregarle esta tarjeta. Es el número de una mujer que yo conozco. Ella conduce un grupo para aquellos que quedan atrás. Un grupo de apoyo para sobrevivientes. Tal vez quiera usted llamarla. Durante un buen rato la señora Kaufman no hizo el menor movimiento. De pronto abrió la puerta y tendió la mano para tomar la tarjeta. Cuando se puso bajo la luz, Iri notó la palidez de su cara y el hueco en sus ojos. Observó una leve inflamación en el labio inferior y una marca oscura, ligeramente azul, bajo el ojo izquierdo. Gracias, dijo. De nada. Cuídese, señora Kaufman. Ella asintió y cerró la puerta. 10:24 a.m. Iri encendió el motor de su carro. El reloj digital del tablero cobró vida. Ni siquiera llevaba una hora en el caso Kaufman y ya había terminado. Cruzó el pueblo solo para agitar los recuerdos dolorosos de una mujer triste y solitaria. No restaba nada que hacer, más que volver a la oficina y platicar con cualquiera que tuviera disposición de acompañarlo. Recordar los buenos tiempos, relatar historias y leyendas y no hacer nada. Después se iría a su casa, apagó el motor y salió del auto. Cruzó la calle y fue a la casa frente a Oarad Rad 1701, donde llamó al timbre. Un anciano abrió la puerta. Llevaba gafas con cristales tan gruesos que Iri no podía verle los ojos, solo grandes y relucientes óvalos azul pálido. Sí, Iri sacó la placa. Buenos días, señor Ballender. Soy el detective Iri. Usted y yo hablamos hace unos 10 meses. El hombre se inclinó para mirar la placa. Claro que lo recuerdo, detective. Pase usted. Fue arrastrando los pies hacia la habitación siguiente, seguido por Iri. Siéntese ahí mientras traigo café, indicó antes de dar vuelta en un rincón. Lo tengo puesto en la estufa. Todos los días preparo una cafetera y me bebo 2 tazas. No sé por qué sigo haciendo eso. Diariamente tiro más café en el fregadero de lo que bebe casi todo el mundo en una semana. Iri oyó puertas de gabinetes y cajones que se abrían y cerraban, la porcelana deslizándose sobre el mostrador y el zumbido de un refrigerador abierto. Yo tomo el mío negro, señor Ballender, le avisó. ¿Han logrado arrestar al asesino de Joel Kaufman? Aún no. Por eso he venido a verlo. Estoy dando seguimiento a varias preguntas. Ballender volvió a la salita con un tazón en cada mano. Le dio uno a Iri. El líquido mostraba el matiz de café con leche descremada. Iri no lo probó. Me he estado preguntando si no habrá usted oído o visto algo que pudiera referirse al caso. Ballender se reclinó en un sillón. Mantengo mi atención en los chicos del barrio. Siempre están planeando alguna diablura. Hace un par de meses llamé a la policía. Pensaba haber visto a uno de ellos con dinamita. Vino un policía. ¿Conoce usted al oficial Pike? Sí, lo conozco. La visión y el oído del anciano tenían sus dificultades, pero su memoria se hallaba en excelente estado. ¿Ha hablado usted con la señora Kaufman? ¿Tiene alguna idea sobre su estado actual? Ballender se acercó el tazón a los labios, con las manos temblando. Por un tiempo no se le vio por aquí. Pensé que se habría ido con parientes o algo parecido, dijo el anciano. Estuvo fuera unos 2 meses.
Al volver, lucía bien. Me encargué de ir a visitarla de cuando en cuando para conversar un poco. ¿Le pareció que estaba bien mentalmente? Ballender se encogió de hombros, hasta donde pude ver. Siempre vivieron aparte, ella y el marido. Por un tiempo ella se volvió más amigable, pero su joven empezó a rondar por aquí y volvió a ser la Candace de siempre. ¿Su joven? ¿Quiere decir que tiene novio? Creo que se le puede llamar así. Deja el camión casi todas las noches en la casa. ¿Hace cuánto tiempo que empezó eso? Un par de meses, o quizás un poco más, indicó Ballender, con los labios finos dando forma a una sonrisa maliciosa. No se ponga a pensar mal, Detective Derry. Necesitaba un hombre y lo ha encontrado. Es comprensible. La gente se siente sola. Yo sé algo del tema. No es fácil vivir solo. Edie quiso devolverle la sonrisa, y no pudo. Su boca y toda su cara se sentían tiesas, muertas. No tengo malos pensamientos, señor Ballender. Solo tengo curiosidad. Es parte de mi trabajo. Claro, lo entiendo. Supongo que también yo tengo curiosidad. Pero cuando se es un vecino, al curioso lo llaman metiche. ¿Ha podido hablar con el joven de la señora Kaufman? Lo he intentado. No es persona de mucho hablar. Me he acercado a platicar una o dos veces, cuando lo vi trabajando en su camioneta. No tenía mucho que decir. En realidad, me recuerda mucho a Joe, al señor Kaufman. ¿Pudo enterarse de su nombre? Ray. No mencionó su apellido. Trabaja como mecánico en Terragares Ford, le informó el anciano, volviendo a sonreír. Eso es todo lo que le saqué, jefe. Si quiere que vuelva a tratar, tal vez pueda conseguir su número de seguridad social. Edie por fin encontró humor para sonreír. Es usted todo un personaje, señor Ballender. Claro que soy un gran personaje, dijo el viejo con evidente orgullo. Solo quisiera que más personas lo supieran. 10:43 am. Edie estaba de vuelta en su carro, encarándose con el prospecto de volver a la estación y pasar la tarde matando el tiempo, el fin de semana matando el tiempo, los años matando el tiempo hasta que finalmente el tiempo lo matara a él. Pensó en Candace Kaufman. Su mirada con ojos muertos, el modo en que se escondía de la luz, el ojo morado. Intentó no tener malos pensamientos sobre Ray, pero no pudo controlarse. Los buenos policías y las trabajadoras sociales olfatean los casos de abuso a kilómetros de distancia, y a Edie le llegó el aroma en el aire alrededor de Oarad Rad 1701. Tal vez no fuese capaz de atrapar a un asesino en un solo día, pero podía detectar a un golpeador de mujeres. No estaba seguro, empero, sobre qué hacer al respecto. Encendió el motor y metió la palanca de velocidades. Al alejarse de la acera notó movimientos en una de las ventanas de la casa de Kaufman, una forma oscura rápidamente tapada por el movimiento de la persiana. Alguien estuvo observándolo. Dirigió el auto a la intersección de Oak Hill Road y la carretera 41, domicilio de Rogatis Ford. 11:10 am. Un vendedor cayó sobre Edie antes de que pudiera descender de su auto. Muy buenas tardes tenga usted. ¿En qué le puedo servir el día de hoy? Edie le enseñó la placa. Me agradaría hablar con el encargado del taller mecánico. De inmediato se materializaron gotitas de sudor en la frente del vendedor. No se preocupe, lo tranquilizó Edie. Es una verificación de rutina. El vendedor seguía presa del pánico. No tiene nada que ver con Rogatis Ford, agregó el detective. Estoy tratando de localizar a alguien que puede ser uno de los empleados. No está en ningún problema. Como ya dije, es pura rutina. El vendedor asintió y le ofreció a Edie una sonrisa sin convicción alguna. Claro que sí, oficial. Siempre estamos en la mejor disposición de colaborar con lo mejor de River City. Venga por aquí. El vendedor lo llevó a través de la sala de exhibición a un taller con gran actividad. Trabajaban sobre unos 8 automóviles, algunos con el cofre abierto, otros en elevadores hidráulicos. A un lado, los clientes aguardaban en una sala de espera, viendo el show de Jerry Springer. El vendedor le señaló a un hombre de poca estatura y aspecto asiático inclinado sobre el motor de un Escort. Él es Frank Takarada. Es quien lleva el taller. El vendedor sacó una tarjeta de negocios del bolsillo de la camisa. Si quiere hablar de carros, soy la persona más adecuada.
Estoy aquí de martes a sábado. Le dio la mano a Iri y se alejó a buen paso. Iri se guardó la tarjeta y se acercó a Takarada. El mecánico lo observó con cautela al ver que se le aproximaba. Señor Takarada, ¿podría hablar con usted un momento, por favor? Estoy muy ocupado. Quizá más tarde. A veces, mostrar la placa trae resultados rápidos, pero otras veces, sobre todo en lugares públicos con mucha gente alrededor, irrita o avergüenza a las personas. Iri se inclinó y bajó la voz. Soy un detective de la policía, señor Takarada. Le prometo que solamente necesito 5 minutos de su tiempo. ¿Tiene usted una oficina donde podamos hablar? Takarada sacó un trapo grasiento del bolsillo y se limpió las manos. Venga por aquí, gruñó. Condujo a Iri a un rincón en la parte de atrás del taller. Refacciones automotrices en bolsas de plástico colgaban de clavos en un panel grande que Takarada rodeó. Iri lo siguió y se encontró en una oficina improvisada con escritorio, una terminal de computadora y archiveros cubiertos de papelería. Sujeta a la pared, una tabla con clavos sostenía una serie de llaves de automóviles. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó Takarada. Necesito saber si trabaja aquí un mecánico que se llama Reo Raymond. No. Iri se sintió avergonzado por su tontería. Siguió una corazonada, algo que no tenía que ver con su trabajo, basado en la memoria de un anciano que vivía recluido. A punto de disculparse y salir de ahí, Takarada volvió a hablar. Es decir, ya no trabaja aquí, pero hace unos meses sí tuvimos a alguien con ese nombre. Ray Lon. ¿Qué sucedió? Tuvimos que dejarlo ir, dijo Takarada, parodiando las formas corteses. No quiso decir más. Esto queda fuera de registro, señor Takarada. Queda entre usted y yo. Puede hablar con claridad. Conforme, aceptó Takarada, que pareció alegrarse por la licencia concedida. Es un asno. Siempre lo fue. Lo aguanté durante 2 años hasta que simuló el movimiento de dejar caer una pelota para patearla. ¿Cuándo fue eso? Hace 6 semanas, o 2 meses, algo así. ¿Qué pasó? En lugar de llegar tarde 1 o 2 veces por semana, llegaba tarde todos los días. En vez de tener resaca parte del tiempo, tenía resaca siempre. ¿Cuál fue su reacción cuando lo despidieron? Takarada se rió con cierta amargura. Típica reacción machista y estúpida, repuso, y le dio a su voz un acento de Indiana del Sur. ¿Con qué es así, hombre? Mira, en cualquier caso no necesito este estúpido empleo. Tengo todo resuelto. Fastidiense. Iri sintió hormigueos en los dedos de las manos y los pies, como le pasaba cada vez que sentía abrirse una puerta. Se forzó a relajarse antes de volver a hablar. Así que dijo, ¿tengo todo resuelto? Algo por el estilo, sí. ¿Sabe usted si una señora llamada Candace Cortman vino a que le dieran servicio a su carro en estos últimos meses? Un Taurus plateado, como del 95 o el 96. El mecánico se mostró molesto. Tengo que consultar los registros. Lo agradecería mucho, señor Takarada. Es de verdad importante. ¿Cómo se escribe el nombre? Suspiró el señor Takarada ponderosamente, mientras se ponía frente a la terminal de la computadora y se sentaba. El cerebro de Iri iba por delante del tecleo de Takarada. El registro del taller indicaría que Candace Cortman llevó el auto 2 o tal vez 3 meses antes. Raymond Lon trabajó en ese carro. La vio esperar, no era poco atractiva. Le mostró algo del coche y comenzó a coquetear. Pudo sentir su vulnerabilidad. Logró que aceptara salir con él. Descubrió que era viuda. Su marido fue agente de seguros. Cuando él murió, ella recibió una fuerte suma de dinero. Raymond Long dio su oportunidad. Logró meterse en su corazón y después en su casa. Ahora pensaría tener todo bajo control. Iri encontraría la manera de probar que estaba en un error. Sí, aquí aparece una Candace Cortman. Maneja un Taurus 1995, tal como adivinó usted. ¿Dice ahí quién trabajó en su carro? Claro, aquí están sus iniciales, RL. Iri asintió con satisfacción. Raymond Long. ¿Eso fue en junio o julio? Ni siquiera cerca. ¿Qué? Takarada quitó la vista de la computadora. Mejor pruebe el mes de mayo del año pasado. Iri miró la máquina mientras su mente corría a toda velocidad.
Su teoría favorita quedaba hecha pedazos. En pocos segundos apareció otra en su lugar. Realizó un gesto para indicar la tabla con llaves en la pared. Son de los carros en que está trabajando. Y también de los que están en espera. Sí, ¿trabajan también con camionetas tipo van? Claro, de vez en cuando, dijo Takarada alzando los hombros. Iris se quedó pensando un instante. ¿Se le ofrece algo más? Era evidente que Takarada sentía ansiedad por volver a su trabajo. Si pudiera usted imprimir eso, lo apreciaría mucho. Antes de que Takarada pudiera gruñir o alzar los ojos al cielo, Iris se apresuró a añadir. Después me marcharé. Usted ha sido de gran ayuda. Se lo agradezco. Takarada comenzó a girar hacia el teclado de nuevo, pero se detuvo. ¿Puede usted decirme de qué se trata esto? ¿Se metió Lon en dificultades? Iris le dio la respuesta segura de los policías. No. Es una investigación de rutina, pero él sabía que las dificultades se encaminaban hacia Relón. Iris abrigaba la esperanza de entregárselas personalmente antes del fin del día. 11:44 am. Iris fue a comer a un Denny's al otro lado de la calle de la tienda de Ford. Demasiadas personas lo esperaban en Peppi's, el restaurante a la vuelta de la estación de policía. Prefirió darse la oportunidad de pensar. No notó el sabor de su club sándwich de pavón y de las papas fritas. Extendió frente a él sobre la mesa el archivo del asesinato de Joel Kaufman. Iris se congratuló al constatar que el reporte estaba hecho a conciencia, con exactitud y orden. Meses antes él mismo lo había redactado. En la víspera de Año Nuevo, aproximadamente a las 9:15 de la noche, Joel Kaufman fue golpeado en su casa hasta morir. La víctima, de 41 años, era un representante de Lutheran Family Insurance que había pasado el día visitando clientes potenciales. Al anochecer, pasó a la oficina para encargarse de los papeles. Después de esa información aparecían entre paréntesis las palabras, indicios del carácter de la víctima. Eran palabras en código. Su significado era, ¿qué clase de patán se dedica a vender pólizas de seguros en la Nochevieja? ¿Cuándo podría estar con su familia y sus amigos? Las grabaciones de seguridad lo mostraban saliendo del trabajo a las 8:43 de la noche. Habría tardado como media hora en llegar a su hogar en el carro. La esposa de la víctima, de 38 años, pasó la tarde con su hermana, Carol Lane Biggs, y su cuñado, Rudy Biggs. Los testigos los ubican en la posada de Utrop de la calle División desde las 8:30 de la noche hasta aproximadamente las 12:30 de la madrugada. Carol y Rudy Biggs llevaron a su casa a Candace Kaufman y llegaron a las 12:55. Los tres entraron a la casa. La señora Kaufman notó de inmediato la ausencia de varias cosas: una televisión Gold Star, una videograbadora Sony, un estéreo Sony. En la cocina Rudy Biggs descubrió el cadáver de Joel Kaufman. Había sido golpeado por detrás con un objeto grande y pesado. Los médicos forenses determinaron que fue golpeado 5 veces con la culata de su propia escopeta, que también se reportó entre los objetos faltantes. Casi todos los vecinos de los Kaufman pasaron la noche fuera de casa, celebrando la festividad. Pero un tal James Wallander, un hombre de edad avanzada que vive solo al otro lado de la calle, informó haber visto una camioneta van de color oscuro estacionada cerca de la casa aproximadamente a las 8:30 de la noche. Posteriormente Ballender dijo haberla visto dentro del terreno de la casa, entre paréntesis. El testigo parece ansioso de ayudar a la investigación. Era la manera que tenía Iris de sugerir que este hombre no era un testigo demasiado confiable. En ocasiones, las personas solitarias tenían tanto deseo de complacer que recordaban cosas que jamás vieron. La conclusión del reporte consistió en que la víctima sorprendió a uno o más individuos en el proceso de robar la casa. Al ver la casa oscura durante la festividad, los perpetradores debieron de haber supuesto que los residentes estaban de viaje o que estarían toda la noche fuera celebrando. Era una situación frecuente. Cuando Iris redactó ese reporte no se había conseguido ningún tipo de pruebas. No se hallaron huellas dactilares, pelos ni marcas de llantas que pudieran ligarse con el crimen, y los artículos robados nunca volvieron a aparecer. Y eso no se había alterado. Iris continuaba sin pruebas. En cambio, poseía algo nuevo, una corazonada. Durante el camino de vuelta a la estación después del almuerzo, su mente divagó hacia el tema de Raymond Long.
Se lo representó como un joven redneck de pelo largo con brazos musculosos y mirada de fiera. Lo visualizó matando a Joel Corfman, golpeando a Candace Corfman y, por último, matándola en un acceso de ira o solo porque le venía bien. Pudo verlo todo con diáfana claridad. Lon el manipulador. Lon el asesino. Joel y Candace Corfman sus víctimas. Lo único que vino a interrumpir el curso de sus pensamientos fue una idea vagabunda salida de otra parte del cerebro mientras maniobraba en el tráfico de la tarde. Era la imagen de carros y camiones subiendo y bajando por la calle Green River, dejando una estela de animales atropellados sobre el asfalto, al lado de la carretera, o amontonados en zanjas. Esperaba que la gatita negra se hallara segura. 1:10 p.m. En la estación, Edie consultó los expedientes para saber si Lon Raymond tenía antecedentes criminales. No quedó decepcionado por lo que encontró. 3 cargos por perturbar la paz, 2 por ataques a golpes, 2 por conducta desordenada, un asalto y lo inevitable, conducir en estado de ebriedad y resistirse al arresto. A lo largo de los años cumplió un total de 15 meses encerrado en la cárcel del municipio de Vanderbilt. Las fotos lo sorprendieron, sin embargo. Lon tenía 37 años y se le notaba cada día de su existencia. Era medio calvo, con nariz chata y cachetón. No tenía el aspecto de un joven diablo encantador capaz de seducir a una viuda vulnerable o futura viuda. Edie pensó que tendría que ser un gran conversador. Edie volvió a su despacho, aceptando en el camino varias manos tendidas y palmadas en la espalda, y comenzó a llamar a las empresas que rentaban bodegas en la ciudad. Habló con personas que entendieron lo que quería saber, pero ninguna pudo ayudarlo. No habían alquilado espacios a ningún Raymond Lon durante el año anterior. Sí, lo llamarían inmediatamente si algún Raymond Lon acudía a sus oficinas. Tras decir por 10ª vez, muchas gracias, buen día, Edie colgó el teléfono y salió de la oficina. Llegaba el momento de hablar con Raymond Lon. 2:17 p.m. Cuando Edie llegó a Oarat Rad 1701 había algo diferente. Se echó a andar lentamente hacia la casa mientras intentaba detectar en qué consistía. Las cortinas seguían cerradas. El Taurus y la camioneta continuaban estacionados al frente de la casa. El bote de basura seguía volcado en el patio. Al subir hacia la casa pasó junto a la camioneta y ahí se dio cuenta. El vehículo estaba salpicado de lodo, lodo que no estaba ahí por la mañana. Edie cruzó la calle y llamó al timbre de James Wallander. Hola, jefe, lo saludó el anciano al abrir la puerta. Me anduve preguntando si volvería a verlo. Pase, por favor. Lo siento mucho, señor Ballender, ahora mismo no tengo tiempo de hacerle una visita. Solo le quiero preguntar si el día de hoy ha notado alguna actividad en la casa de los Corfman. Bueno, me he asomado 1 o 2 veces a la ventana desde que usted vino, dijo Ballender guiñando un ojo. Espere un instante. Se alejó arrastrando los pies y volvió enseguida con un bloc de notas pequeño que agarraba con mano trémula. Usted se fue de aquí aproximadamente a las 10:45 de la mañana. Hacia las 11 el tal remetió la camioneta al garaje y bajó la puerta. A las 11:20 salió de nuevo y se fue por un rato. ¿Llevaba algo en la camioneta cuando se fue? Sí. Algo grande y verde. ¿Verde? Ballender consultó sus notas. Sí, verde. Al menos eso me pareció, dijo, y dio unos golpecitos a sus gafas. He de mirar todo a través de estos fondos de botella. ¿Pudo ser una lona envolviendo algo en la parte de atrás de la camioneta? Desde luego, asintió Ballender. Pudo ser eso. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera, Ray? Ballender volvió a consultar sus notas. 45 minutos. Edie le tendió la mano. Ballender se la estrechó. Señor Ballender, por los poderes que me confiere el estado de Indiana, lo declaro un agente junior. Ballender sonrió. Siempre dije que de mayor quería ser detective. 3:10 p.m. Los zapatos que Edie limpió con tanto cuidado esa mañana estaban ya cubiertos de lodo, café molido y misteriosos fragmentos de basura. Los pantalones mostraban más manchas de lo mismo, y además se habían desgarrado al atascarse en una pieza de metal escalonado en una de las piernas. Hasta la corbata comenzaba a oler mal.
Ya había otros dos buscadores de basura, una pareja de gordos con prodigiosas barrigas que se derramaban de sus camisetas mugrosas. Lo habían visto ya, un hombre de mediana edad, bien vestido, revolviendo pilas de basura en el tiradero municipal. Y lo miraban como a un animal exótico y peligroso dando vueltas dentro de una jaula en el zoológico. Mantuvieron su distancia, y por fin se alejaron en una camioneta abollada repleta de juguetes descartados, ropa y aparatos descompuestos. Edie se dijo que no buscaría más que durante otra media hora. Si no lograba encontrar nada, volvería a Pan Hills para confrontar a Raymond Lon. No causaría una impresión muy fuerte en su estado actual. Tal vez después de otros 30 minutos de lidiar con la basura olería tan mal que Lon confesaría todo con tal de que se alejara de él. Lo ridículo de sus esfuerzos le hicieron echar de menos a Nancy. Deseaba volver a su casa y contarle todo lo sucedido. No podría determinar si su último día resultaba triste, gracioso, triunfal o desastroso si no veía la expresión de su rostro para poder medirlo. A la distancia oyó el ruido de llantas que rodaban sobre la grava. Más exploradores de la basura subían por las curvas del camino al tiradero. Edie se iba a exhibir de nuevo. Pensó en abandonar su disparatada teoría y volver a su casa para darse un buen baño prolongado. En ese momento lo encontró. Estaba bajo una caja aplanada de cartón, de las que se usan para envolver lavadoras. Un televisor Gold Star. La pantalla estaba rota y el plástico de arriba tenía grietas, pero estaba relativamente libre de lodo y otras inmundicias. Edie verificó la parte de atrás. Aunque habían intentado darle aspecto de un aparato viejo y roto, no se tomaron la molestia de borrar el número de serie. Edie se metió a la siguiente pila de basura con la energía de un maniático, haciendo a un lado bolsas y cajas de basura. Al fondo halló una videograbadora Sony, rota por arriba como si alguien hubiera saltado sobre ella. La recogió y examinó la parte de atrás. De nuevo, ahí seguía el número de serie. Le tomó tan solo otro minuto de revolver para dar con el estéreo. Se hallaba cerca, bajo una pila de periódicos. Apenas estaba dañado. Y también conservaba su número de serie en la parte trasera. Faltaba tan solo un objeto, pero era el más importante de todos. Cuando lo encontrara, podría llamar a los técnicos en pruebas para conseguir impresiones dactilares y buscar huellas de llantas, correspondientes a las ruedas de la camioneta de Raymond Lon. Las huellas deberían verse por ahí cerca. Edie se dio vuelta para mirar. Raymond Lon se le acercaba andando. ¿Es esto lo que busca?, preguntó. Sostenía una escopeta apuntada a Edie, con el dedo puesto sobre el gatillo. En el tiempo que tardó Lon en dar otros 2 pasos, Edie ya tenía consideradas 5 opciones: tirarse al suelo y rodar sacando su pistola, atacar a Lon e intentar quitarle el arma, alzar las manos y fingir ignorancia, alzar las manos y tratar de persuadir a Lon de que se rindiera, echarse a correr como loco. Esos pocos segundos le bastaron a Edie para darse cuenta de que todas esas opciones eran pésimas. Pero eligió una de ellas, de cualquier modo. Alzó las manos y empezó a hablar. No hagas una tontería, Ray. Mucha gente sabe en dónde estoy. Si me sucede algo, sabrán a quién apuntar el dedo. Lon se detuvo a unos 7 metros de Edie. A esa distancia el resultado de un disparo de escopeta era del todo indudable. Sí. Para cuando se pongan a apuntar con el dedo yo estaré a cientos de kilómetros de distancia. Su voz expresaba las baladronadas de los buscapleitos. Carro R alcanzó a ver que el sudor le empapaba la cara y percibió las manchas que le crecían bajo las axilas. Edie meneó la cabeza. No lo vas a lograr. Donde quiera que intentes ir. Los asesinos de policías no logran escapar nunca. Los demás policías lo consideran asunto personal. Acabarás por enfrentarte a una acusación en Indiana por asesinato que conlleva la pena de muerte. ¿No quisiste decir 2 acusaciones por asesinato?, dijo Lon en tono de burla. Su cara se prestaba a la burla. Parecía haber practicado a lo largo de los años. Mejor no hables más, Ray. Baja la escopeta y permite que te entregue. Eso te aconsejaría un abogado. Todavía no has cruzado la línea, aún no te arruinas por completo. Si bajas el arma, las cosas aún podrían funcionar para ti y para Candace. Edie supo enseguida que acababa de cometer un error.
Tan pronto pronunció el nombre de Candace, la expresión de burla se tornó en rabia feroz. Edie apretó el botón equivocado. Ahora no le quedaba más remedio que quitarse del lugar en donde se hallaba. Edie se echó a la izquierda, girando en el aire para recibir los perdigones en la espalda, las nalgas o las piernas, en lugar de la cara y el pecho. Se oyó la explosión y sintió en el costado un dolor agudo, pero no tan grave como para hacerlo parar. Rodó en el suelo y apuntó la pistola a Lon, pero Lon ya no estaba allí. Se hallaba tirado en el suelo. Edie lo miró durante un segundo, atónito. Lon no se movía. Edie se levantó y un fuerte dolor se despertó en un lugar ya conocido. Sus ejercicios le desgarraron la sección lumbar de la espalda. Avanzó cojeando hacia Lon y cada paso hacía surgir más dolor en la espina dorsal. Lon estaba hecho un asco. Y estaba muerto. Edie conjeturó que habría doblado el cañón de la escopeta o atascado la cámara cuando le pegó a Joe Kaufman. Pudo incluso usar la culata para golpear el televisor, la videograbadora y el estéreo. Cuando intentó dispararle a Edie, la escopeta explotó y lanzó esquirlas de metal y madera en todas direcciones, pero sobre todo al cuerpo de Lon. Edie se examinó el lado izquierdo del abdomen, donde un momento antes sintió dolor. Tenía una herida, pero no de perdigones o esquirlas. Su camisa estaba desgarrada y una cortada pequeña y poco profunda sangraba sobre la camisa blanca. Después de saltar había aterrizado sobre algo filoso. Se echó a andar muy lentamente hacia el carro, intentando recordar cuándo se había aplicado por última vez la vacuna antitetánica. 3:55 p.m. Tal como solicitó al despachador de la policía, una patrulla lo aguardaba en Oarad Rad 1701. Caray, Larry, ¿dónde aterrizó el tornado?, preguntó uno de los oficiales mientras se acercaba cojeando a la patrulla. Justo encima de mí, ¿no se me nota? ¿Qué historia hay aquí?, preguntó el otro policía. Necesito recoger a alguien para interrogarla. No preveo dificultades, pero quise tener apoyo, por si acaso. Nada más permanezcan aquí los dos para observar. Permanecer y observar, repitió el primero de los policías, dando un saludo militar a Edie. Es lo que mejor sé hacer. Edie se acercó a la casa y llamó al timbre. Candace Kaufman abrió la puerta casi de inmediato. Lo estaba esperando a usted, anunció. Iba vestida de jeans y una sudadera de la Universidad Comunitaria de River City. Estoy lista para que me lleven, añadió. Salió de la casa, cerró la puerta y pasó rozando a Edie. Ese es su auto, ¿no?, dijo, apuntando al carro de Edie. Sí. Se acercó al automóvil con pasos rápidos. Edie la siguió. ¿Quiere que vaya adelante o atrás?, preguntó ella. Puede sentarse adelante. La señora Kaufman abrió la puerta y se metió al carro. Edie se colocó cauteloso en el asiento del conductor y puso el motor en marcha. Hizo una seña con la mano a los policías que lo observaban, indicando, todo bajo control. Espero que usted no esté herido, dijo la señora Kaufman cuando se pusieron en marcha. No estoy arrestándola, señora Kaufman. La llevo a una entrevista, eso es todo. No tendrá que decir nada, si no quiere. ¿Él ya está muerto? Edie retiró la mirada del camino durante un momento para observarla. Sí, Raymond Lon está muerto. Murió hace una media hora. Ella gruñó. Avanzaron en silencio un buen rato. Él mismo tuvo la culpa, anunció ella de pronto. Se mató cuando apretó el gatillo. No quiso mirar a Edie mientras hablaba, sino que miraba fijamente hacia adelante. ¿Qué me dice? Llené el cañón de aislante la semana pasada, declaró ella, aún sin mirar a ninguna parte, aunque empezaron a rodar lágrimas por su rostro. Tuve miedo de que me disparara con ella. ¿Abusaba de usted? Sí. Edie le echó otro vistazo. Ella seguía llorando, pero su cara no tenía ninguna expresión. Él fue su amante, dijo él. Sí. ¿Y mató a su marido? Sí, replicó ella sin titubeos. Usó una camioneta de Darragades Ford para simular el robo. Sí. Guardó las cosas que se llevó de su casa y las volvió a traer cuando se fue a vivir con usted. Sí, escupió la palabra. Era un idiota. ¿Repetirá todo esto cuando lleguemos a la comisaría? ¿En una declaración formal? Sí. Recorrieron otros 2 kilómetros antes de que Edie hablara de nuevo. ¿Por qué lo soportó? ¿Se enamoró de él? La señora Kaufman se volvió a mirarlo.
Aquella mañana le había recordado un poco a Nancy. Pero ese parecido se había esfumado, aplastado con el resto de su espíritu. Yo también solía pegarme, dijo. Red prometió que me iba a proteger. 5:25 p.m. Repitió su declaración formalmente, tal como había prometido. Edie permaneció en la sala de entrevistas solo hasta asegurarse de que todo quedaba en la grabación. Pero dejó que Dev Rogers preparara su declaración y la hiciera firmar. Edie se limitó a levantarse para decir: «Estoy cansado, Ed», y salió a la calle. Afuera lo esperaba Hal Allen. «No lo habría adivinado jamás», le dijo Allen. «Todos estos años lo has podido disimular. De haber sabido que resolvías casos de asesinato en un solo día, nunca te habría permitido partir». «Ya es demasiado tarde, jefe», replicó Edie. «¿Puedo ya irme a casa?» «En un segundo. Quería verte antes de terminar el día, ¿recuerdas?» «Es cierto. Supongo que necesitas esto». Edie se quitó la placa del cinturón y se la entregó a Allen. «Y también esto», añadió, mientras sacaba la pistola de la funda y se la devolvía también. «Bueno, sí, necesitamos estas cosas». Allen metió ambas en un bolsillo del saco. «Pero no es eso por lo que necesitaba verte». «¿Aún tienes tarjetas de Julie Rhodes, la terapeuta de duelo?» «Ajá, ¿puedes mostrarme una?» Edie sacó una de las tarjetas. Se la dio a Allen, que la miró durante un momento antes de devolvérsela. «Ten», dijo Allen. «Creo que deberías usarla». 5:50 p.m. Edie paró en una tienda de abarrotes de camino a su casa. Encontró el vino tinto más barato de la tienda y puso 4 botellas en su carrito, pero de camino a la caja cambió de parecer. Encontró el pasillo bajo el letrero alimentos para mascotas y puso una bolsa de arena y una docena de latas de comida de gato en el carrito. Dejó 3 botellas de vino en la repisa junto a las golosinas para gatos. Al llegar a su casa abrió una de las latas y la vació en un plato pequeño. Sacó el plato al porche, junto con el vino, un vaso y el sacacorchos. Colocó el plato en la vereda y se sentó en el primer escalón de su porche. Abrió la botella de vino y se puso a esperar.